Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y en este día vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 11, del versículo 45 al 57. Y vamos a ver cómo en este pedazo de la escritura vemos que nuestro Señor Jesús hace un milagro grande y viene a causar admiración, conversión, mucho revuelo, mucho ánimo en las personas. Pero también vemos que en algunos, lejos de estar contentos y agradecidos porque ha sucedido aquello tan grande que ha hecho nuestro Señor Jesús, a estas personas, hay un grupo que sí se convierte, pero hay otro grupo que lejos de agradecer por estar viviendo ese momento que muchas personas hubiesen querido vivir, estas personas van con los enemigos a acusarle, con los enemigos de Jesús. Van a acusarle, a señalar y decir: ahí está esta persona haciendo cosas grandes. Y cómo esto causa esa acción, cómo daña a las personas. Entonces todo esto todavía se mira, pero para esto mejor vamos a ir a ver la escritura para entender mejor sobre lo que el San Juan nos quiere decir en el capítulo 11 del versículo 45 al 57, y dice así: muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga haciendo todo eso, van a creer en él y destruirán. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un hombre por todo el pueblo y no que perezca toda la nación. Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y después de ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región de Caná, al desierto, y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua y los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado orden: si alguien sabía de dónde se encontraba Jesús, debían notificarlo para que fuera arrestado. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, como decíamos al principio, dice al principio de en este párrafo, dice que muchas personas fueron a la casa de María. ¿Y qué es lo que había sucedido ahí? Uno puede preguntarse. Pues nada más ni nada menos que uno de los milagros más grandes que nuestro Señor Jesús ha hecho: la resurrección de alguien que no tiene vida.
el resucitar un muerto, a Lázaro, su amigo. Este suceso causó mucha admiración en muchas personas, conmovió corazones, conmovió las conciencias. Muchas personas, un grupo grande, honraron a Dios, le dieron la gloria por aquel suceso y se conmovieron. Pero también vemos, como dice aquí, otro grupo fue con los fariseos, con los sacerdotes de aquel tiempo, y vienen y le llevan la noticia, pero no con una buena intención, no con una ansia de conversión, sino que vemos que le llevan esto, y esto aviva la envidia, tanto que estas personas que deberían de ser ejemplo de vida para los demás, se llenan de envidia y buscan la manera y dan la orden de que quien encuentre a Jesús, lo mate. Diga dónde está para llevarlo, para arrestarlo, para matarlo. No que lo mataran ellos, que avisaran para poder arrestarlo y matarlo. Y fíjense cómo todo esto va creciendo por causa, muchas de las veces, por una persona o unas personas que escuchan y van y cuentan a otras personas. Pero lo que nos debe de poner a pensar un poco es, ¿tú has vivido esto? ¿Lo has mirado en alguna parte? ¿O es mera coincidencia que la Biblia esté hablando de esto? ¿Verdad que no? Lo hemos visto en muchos lugares. Lo hemos mirado hasta en nuestras familias. La acusación. El ver a veces en algunas personas que escuchan algo y lo llevan. Y lo llevan con una intención, pero no con una buena intención, sino con una intención torcida de las cosas, para que aquella persona siga haciendo mal, para que aquella persona que recibe ese mensaje mal, torcido, malintencionado, vaya como el fuego expandiéndose y haciendo mal. Pues eso lo vemos mucho, porque en estas personas pasó eso, y las otras personas se les llenó tanto eso por dentro de envidia, que dan una orden de capturar y matar. Y eso lo vemos en estos tiempos, lo vemos en nuestra comunidad, lo vemos hasta en nuestras familias, en los lugares de trabajo. Entonces, Dios no era que estuviera haciendo mal, sino que era que debería de unificar. Pero ¿por qué unos sí y otros no? Porque solamente Dios toca el corazón que está dispuesto, porque solamente Dios toca y transforma y limpia aquel corazón que quiere hacerlo. ¿Por qué los otros no pensaron de esa manera? No recibieron aquel mensaje, aquello que ellos mismos presenciaron, sino que esas personas no quisieron recibir a Dios, no quisieron entrar en Dios, como dice aquí, no quisieron subir a la purificación, porque unos iban a subir a la purificación y otros que no quisieron entrar ahí. Entonces, nuestro Señor Jesús en estos tiempos también lo podemos encontrar en la iglesia, en el Santísimo, en muchos lugares lo podemos encontrar. Y podemos ir ahí a purificarnos, pero lo que nuestro Señor Jesús quiere, que aparte de eso, lo busques en un lugar bien importante. Y es en tu corazón, es en nuestro corazón, donde quiere que lo busquemos, donde quiere que abramos y que entendamos ese mensaje. Porque nuestro Señor Jesús no nada más hizo aquel milagro, sino que sigue haciéndolo hoy. Sigue siendo nota, sigue siendo algo vivo que no ha pasado, que sigue Él adelante haciendo milagros todavía. Y eso lo quieres mirar, acércate donde está Él, acércate a la iglesia, acércate a un lugar
pero también te puedes dar cuenta que lo hace en tu vida. Aunque no creas mucho, aunque no seas, aunque estés alejado de Dios, de todas maneras, Dios hace cosas grandes en ti y en tu familia. Entonces es momento de que no te hagas como ese grupo que no quiso abrir el corazón y que no quiso mirar que Dios acababa de hacer cosas grandes. Todos los días hace cosas grandes en ti, en tu familia. Entonces, mejor deberíamos de tratar de mirar qué es lo que está haciendo Dios en mi vida. ¿Cómo estoy yo correspondiendo a eso? ¿Doy buen testimonio de lo que Dios está haciendo en mi vida con los demás, con las demás personas? ¿O Dios hace cosas grandes en mí y nomás no digo nada, no las divulgo y no quiero? Al contrario, voy y hablo mal de Él con otras personas, porque me imagino que también has escuchado que Dios no existe, que Dios no me escucha, que Dios esto y que Dios lo otro. Pero hay personas que sí dan buen testimonio. Entonces demos buen testimonio. Hoy es el día. Analiza bien este momento que estás viviendo y verás que Dios ha hecho buenas cosas en ti, cosas grandes, cosas maravillosas, y que tenemos que dar nosotros también testimonio como estos que se alegraron, que les cambió el corazón de que Dios acababa de hacer algo grande. Y todos los días Dios hace algo grande en nuestras vidas, en nuestras familias. Piensa bien esto y no nos neguemos a la gracia de Dios, no nos neguemos y no vayamos negándolo, sino que hoy es el día, es el momento de que tú y yo demos buen testimonio de Dios, de que Dios está con nosotros, de que Dios hace cosas, pero necesitamos y ocupamos ser humildes, abrir nuestro corazón y dejar que Él entre, que Él transforme nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro corazón, para así nosotros poder entender un poco más las cosas del Señor. Pues así llegamos al final y pues yo te deseo que tengas un día lleno de paz y de bendición.